¿Cuántas veces le has preguntado a Siri o Alexa sobre el tiempo, le has pedido que ponga un temporizador o que llame a alguien de tu lista de contactos? ¿Sabes que todo esto o hasta utilizar el traductor de Google se hace mediante técnicas de Deep Learning? De todo esto hablamos hoy con Belén Alaustray, quien tuve la suerte de conocer en persona en los premios Donatic el año pasado. Si te gusta el podcast, compártelo porfi, dale muchas estrellitas en Spotify y ayúdame a llegar a más gente. Muchísimas gracias y espero que os guste. Después de habernos encontrado en los premios Donatic, ¿no? Qué ilusión vernos aquí otra vez. A ver, Belén, primera pregunta. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en el mundo de la multimedia? Pues la inteligencia artificial, bueno, la multimedia ya de por sí es un campo muy amplio, ¿no? Incluye pues todo lo que es la voz y luego pues tema de imágenes y vídeos. Y bueno, es que hay tantas aplicaciones, no sé, de voz, por ejemplo, en las que trabajo yo, pues en el móvil todos tenemos un asistente de voz o si tenemos un dispositivo de Alexa, pues todo esto son temas de inteligencia artificial aplicado al procesamiento de multimedia y en particular de voz, pero luego también pues para imagen, yo qué sé, cuando haces una foto con el iPhone, cuando haces una foto, luego cuando la abres, digamos que tarda como unos segundos y de repente la foto está mucho más bonita. Y esto también es inteligencia artificial. Mira la foto y dice, vale, la mejoro de tal forma y te la ponen allí arreglada. O sea que lo tenemos más accesible y lo utilizamos más de lo que nos pensamos. Está tan integrada en nuestra vida diaria, por ejemplo, también en las redes sociales. Esto ya no sería procesado de multimedia igual, sino procesado de datos en general, pero no sé, igual tú estás mirando, tú ves unos cuantos perfiles de alguien y dices, ay, que estas personas son interesantes, voy a seguirlas. Y luego al cabo de un par de días te empiezan a recomendar un montón de personas similares. Pues aquí también hay un algoritmo de inteligencia artificial que está aprendiendo del patrón de lo que a ti te gusta y te está ofreciendo más. Incluso si nosotros no ponemos de nuestra parte, porque sí que, por ejemplo, para hablar con Alexa, digamos que yo tengo que tener la intención de usar la inteligencia artificial, pues cuando me meto en una red social igual no estoy pensando en que estoy haciendo eso, pero realmente también está tan incluida en el mundo en general que incluso sin tener la voluntad de interactuar con inteligencia artificial acabamos interactuando igualmente. ¿Y crees que nos escuchan? Porque a veces a mí me ha dado la sensación, no sé hasta qué punto es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor no es intencionado, pero me ha dado la sensación que yo qué sé, pues que estoy hablando con mis amigas de una tarta de chocolate y miraculosamente Instagram o YouTube me pone ahí la tarta de chocolate. ¿Nos escuchan? No es casualidad, no es casualidad. Sí, la verdad es que, por ejemplo, los dispositivos como Alexa, en teoría, no procesan esta información. Alexa, por ejemplo, está siempre apagada, bueno, no apagada del todo porque se tiene que dar cuenta de cuándo le vas a hablar, pero sí que está esperando solo a que tú digas su nombre. Cuando dices su nombre, entonces empieza de verdad como a tomar nota de lo que estás diciendo. Mientras tú no dices su nombre, no lo está haciendo. Pero en los móviles, a ver, tampoco sé exactamente cómo funcionan, pero el tema es que seguramente en algún momento le hemos dicho que sí, en alguna cosa de privacidad, que sí a que esté actuando en segundo plano o algo así. Me imagino que viene por aquí. Eso seguro, que en los móviles nos escuchan lo que decimos, y supongo que viene de que en algún momento hemos aceptado unas condiciones de privacidad igual sin saber que las estábamos aceptando. Tengo que buscar a alguien que me hable de acepto todas las condiciones, porque creo que no sabemos exactamente, ¿no? A no ser que te leas, ¿no? Todo, pero creo que no hay mucha gente. Y volviendo un poco al tema de inteligencia artificial, te quería hacer pregunta para Damis. ¿Qué es Deep Learning y cuándo se utiliza? Yo creo que el deep learning, bueno, o inteligencia artificial en general, por llevarlo a un nivel más básico, la inteligencia artificial en general es un algoritmo o podría ser solo sí, unas operaciones matemáticas realmente, que se hacen cogiendo un montón de datos. Tú tienes un grupo de datos y entonces mediante unas operaciones matemáticas extraes patrones de estos datos. Y entonces luego, pues basado en estos patrones, pues puedes hacer cosas. Pues, por ejemplo, si tienes unas fotos de gatos y unas fotos de perros, pues digamos que se las vamos a dar a un ordenador y el ordenador va de alguna forma a extraer los patrones. Los patrones en este caso pues podría ser pues que el perro tiene el pelo igual más largo, el perro tiene las orejas redondas, que el gato tiene las uñas afiladas, cosas así. Y entonces se aprende estas características mediante ver muchos ejemplos de gatos y muchos ejemplos de perros, y luego pues cuando le damos una foto nueva pues te sabe decir si es un gato o un perro. Esto es la inteligencia artificial en general, diría yo. Yo lo definiría como
aprender patrones a partir de datos. ¿Y qué es el deep learning? Que ya aprendizaje profundo, es lo que hoy en día se habla más. Pues realmente es lo mismo, solo que como llevado al siguiente nivel. Si tú tienes muchísimos datos y en vez de usar unas operaciones matemáticas sencillas, usas una red neuronal normalmente, pero a la que empiezas a tener más, que es lo normal hoy en día, ahí es cuando es el deep learning. O sea, es un poco el tamaño del modelo y la cantidad de datos que tienes para aprender patrones. Cuéntame un poco esto de qué es una red neuronal y esto de las capas. Al final son operaciones como resolver una ecuación, diríamos, solo que una ecuación con muchos parámetros. Entonces, cada capa es una ecuación diferente. Si fuera inteligencia artificial sería solo una ecuación igual, y en el momento en el que lo llamamos deep learning es porque tenemos allí millones de ecuaciones, una detrás de la otra. Y entonces cuando tenemos muchas capas, una detrás de la otra, pues digamos que en la primera capa se hace una operación matemática y luego la salida se la pasamos a la capa siguiente, que es exactamente lo mismo, otra operación matemática, y entonces así durante muchas capas. Y cuando se llega al final se calcula el error respecto al... Porque claro, cuando tú haces esto, para aprender de los datos, digamos que necesitas la pregunta y la respuesta, ¿no? Necesitas, por ejemplo, la foto del perro y del gato, pero también necesitas una etiqueta, lo que decimos datos etiquetados, que te dice si esa foto es de un perro o de un gato. Entonces el modelo, digamos que lee la foto, la lee como números, la pasa por estas ecuaciones y al final de todo te sale un numerito al final. Y entonces ese numerito determina si la foto es un perro o un gato. Por ejemplo, será un número entre 0 y 1, si es entre 0 y 0,5 es un gato y si es entre 0,5 y 1 entonces es un perro. Y entonces se calcula el error respecto a si la foto esa era realmente de un perro o un gato, y si el error sale muy alto, digamos que mediante derivadas se reajustan todos los parámetros de todas las capas, de todas las ecuaciones que hay en la red neuronal, se reajustan para que la próxima vez, si entra un ejemplo como ese, sí que se dé la respuesta correcta. Y así se va como perfeccionando para que los parámetros estos, las variables de las ecuaciones, tengan los mejores valores posibles para que saquen la respuesta correcta. Entonces, cuando hablamos con Alexa, por ejemplo, ¿es deep learning? Sí, sí. Hoy en día es casi todo es deep learning, sí. O sea, como mínimo las aplicaciones así más vistosas, esas son todas deep learning. Realmente también, o sea, si el problema no es muy complicado, tampoco hace falta, ¿sabes? Tampoco hace falta matar moscas a cañonazos, que sería meterle una red neuronal a un problema sencillo, porque los algoritmos básicos para problemas básicos funcionan muy bien. Cuando el problema ya es un problema mucho más complejo, como por ejemplo comunicarnos con Alexa o ChatGPT, que te da unas respuestas preciosas para todo lo que le preguntes, aquí sí que se necesitan muchos más datos y mucha más profundidad. Pero entonces te pierdes, ¿no? Entre tantas capas, quiero decir, ya únicamente quien lo desarrolle, sino quien lo utilice, ¿no? O sea, no sé, me imagino, o sea, algo tan complejo que seguramente trabajan tantas personas, hasta qué punto no perdemos, ¿no? Como la propiedad o el entender ese sistema. Exacto, ese es el principal problema de los modelos. Realmente suena muy complejo, como tantas ecuaciones, tantas tal. Realmente estos son 4 líneas de código si te pones a programarlo, porque ya hay librerías que tienen, digamos, las capas, pues según cómo es la operación matemática, tienen un nombre u otro, y tú pones capa tal, capa tal, capa tal, y el tamaño, cuántas incógnitas quieres que tenga la capa, y ya está. Eso es lo que tú tienes que hacer desde un punto de vista de un programador. Pero efectivamente hay tantas ecuaciones, tantas cosas pasando dentro, que esto es un problema bastante común, que es la interpretabilidad del modelo y entender por qué está sacando la respuesta que está sacando. Y esto todavía es un tema bastante en desarrollo. De hecho, es en lo que voy a trabajar yo durante mi doctorado, intentar entender bien qué es lo que hacen las redes neuronales para determinar si una foto es un perro o un gato, o en otras aplicaciones, por ejemplo, determinar si la traducción de The Doctor tiene que ser el médico o la médico. Belén, eres especialista, ¿no?, en todos estos temas de inteligencia artificial, deep learning, pero sobre todo en temas de procesado de voz y traducción en real time, ¿no? O sea, traducción simultánea. Para dummies, ¿cómo se procesa, cómo se traduce la voz en tiempo real? Es decir, yo me voy a la China y no entiendo el chino y pongo Google Translate y que me haga la traducción simultánea de lo que está escuchando, ¿eso cómo funciona? Pues allí, en realidad la respuesta no tiene mucho misterio porque suele ser la misma que para cualquier algoritmo, y es lo que te estaba diciendo. Hay una caja negra allí con muchas ecuaciones dentro que, después de ver muchos ejemplos de frases en un idioma y frases en otro, cuando le das una frase, saca la respuesta. Luego ya, esto sería un modelo de los más avanzados, pero realmente luego, si te vas, por ejemplo, a un modelo de traducción de voz, pues hay algunos pasitos intermedios. Hay modelos que son menos caja negra, pero que van peor, que van un poco por pasos.
por ejemplo, son lo que se llaman modelos cascada, que podrían coger la voz de la persona, transcribirla y sacarla en texto, luego coger un modelo de traducción de texto y traducirla a texto en otro idioma, y luego un modelo que haga del texto a la voz. Pero hoy en día los modelos más avanzados no funcionan así, porque cuando haces esto, pues obviamente estás concatenando un montón de errores. Entonces hoy en día lo que hacen la mayoría de los modelos es todo de golpe. Simplemente hay al final de todo un módulo especial que genera voz. Pero ya incluso lo que te saca el modelo no es texto, son como una especie de unidades de voz que simplemente falta pronunciarlas. Pero no pasa en ningún momento por sacar una traducción de texto. Pero entonces, estos modelos tienen que estar entrenados, yo qué sé, me imagino, alguien, ¿no? Un turista que vaya a España y esté utilizando esta aplicación es muy difícil, es muy diferente alguien que hable con acento andaluz, ¿no? A alguien de Madrid o un vasco, no sé, o un gallego o una gallega, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, Aquí entramos ya en, bueno, realmente cómo de específico queramos que sea el modelo y supongo que también pues, el use case que nosotros queramos de nuestro modelo específico. Por ejemplo, si es Google Translate, realmente quizá lo que le interesa más es que en general entienda el español, que igual no se le da especialmente bien el acento andaluz ni el acento gallego, pero que los puede manejar más o menos. Igual si alguien tiene un acento muy pronunciado no no va a funcionar muy bien. Para un producto como podría ser Google Translate, normalmente lo que se haría es un único modelo que tiene que entender todo el español y entonces para tratar lo que tú dices de la variedad de los diferentes acentos, simplemente pues en el dataset de entrenamiento del que se aprenden los patrones, pues habría que intentar que allí hubiera una representación de todos los diferentes acentos, porque obviamente si entrenamos solo el modelo en acento de español de Madrid, por ejemplo, entonces sí que le va a costar mucho entender andaluz o acento de Galicia. Pero si en general nos aseguramos de que haya diversidad en los datos de entrenamiento, entonces el modelo se podría adaptar bastante a diferentes tipos de acentos. Y luego ya, pues imagínate que eres la Junta de Andalucía y dices, pues es que quiero este modelo que solo lo vamos a usar aquí en Andalucía, entonces pues es que prefiero que funcione súper bien con acento andaluz y que no entienda nada si alguien tiene acento gallego. Y aquí lo que se haría normalmente es primero entrenar el modelo con un dataset variado, como el que teníamos en el modelo anterior, que igual sí que puede tener acento de Galicia o de donde tú quieras, que sea español, lo que sí que luego se recogen unos datos que sean del acento específico, por ejemplo, si lo queremos para Andalucía, pues tendríamos un conjunto de datos que serían solo de acento andaluz, todo el entrenamiento del modelo lo haces en los datos genéricos y luego al final de todo le haces un poquito de entrenamiento solamente en los datos de andaluz, que eso se llama hacer fine tuning del modelo, es como especializarlo en una tarea específica. ¿de dónde sacan todos estos datos o todas estas voces? También seguramente sale mucho de internet. A ver, suele ser lo complicado, suele ser tener lo que se llaman datos etiquetados, porque por ejemplo si tú vas a YouTube y te descargas todo el audio que quieras, pues tienes muchísimo. Lo que pasa es que para el entrenamiento ya necesitas, digamos que el mismo en español y en el otro idioma, y saber que esos dos son una pareja. Normalmente para los problemas de traducción de voz, este es un problema real que existe, falta de datasets paralelos, y luego hay gente que se dedica especialmente a preparar estos datasets. Por ejemplo, aquí en Cataluña era más bien como para hacer una Alexa en catalán, pero había un proyecto de la Generalitat que a veces pues vas por aquí paseando por Barcelona y te encuentras en Plaza Cataluña un stand que pone Dona tu voz y puedes ir allí, te pones unos auriculares y un micrófono y lees unas cuantas frases. Los proyectos en los que has trabajado, que después me contarás, pero has estado ya en muchísimas empresas, ¿tu trabajo está en el mercado? ¿Qué puedes decir? Esto lo he hecho yo. Pues yo cuando estuve en Apple trabajaba en las herramientas de traducción de Apple, que son, por ejemplo, si tienes un MacBook o bueno, un iPhone en Safari, a veces puedes poner que traduzca la página. O, por ejemplo, también hay una aplicación específica, tipo el traductor de Google. Pues yo trabajaba en Apple en el equipo que hace esto. Y en Amazon estuve en el equipo de Alexa. Belén, ¿cómo crees que evolucionarán los traductores o los asistentes de voz? Los traductores están bastante avanzados ya, ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo el principal challenge, reto, es incluir más idiomas. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay modelos buenísimos que incluso te puedes grabar a ti diciendo algo y se genera un vídeo en el que sales tú con tu voz y moviendo la boca como si estuvieras diciendo en el otro idioma, ¿sabes? No solo simplemente es que cojan el audio y traduzcan a otro idioma un audio asintético, no, no, es que cogen tu vídeo y de repente hay alguien con tu cara moviendo los labios acorde a lo que estás pronunciando
y tu voz y tu entonación y todo hablando en chino, por ejemplo, ¿sabes? Igual, y aunque yo no hable chino. Entonces yo creo que, a ver, estos modelos funcionan, pero están ahora mismo funcionando pues en inglés, en alemán, en español, pero yo creo que ahora mismo la traducción automática igual va hacia allí, a intentar incorporar cuantas más lenguas mejor. Y a los asistentes de voz creo que les falta igual un poco como más interacción, ¿no? Por ejemplo, cuando interactuamos con ChatGPT, digamos que hay una conversación fluida que dura más. Con un asistente de voz es pregunta, respuesta y ya se corta allí, tienes que hacer otra pregunta. Y entonces yo creo que ahora la parte de los asistentes de voz igual va a ir un poco hacia la integración de sistemas tipo ChatGPT para que se pueda hacer una conversación más natural y más larga. ¿Qué les dirías a los y las estudiantes de traducción e interpretación? Es verdad que es una carrera en la que yo no sé si me metería ahora mismo. Esto es una aplicación ética de la inteligencia artificial y de mi trabajo, pero es verdad que hay bastantes puestos de trabajo de cosas de traducción que pueden desaparecer. No todos, para nada todos. Siempre habrá casos, también, yo me fío mucho de estos modelos para ir a comprar al supermercado en China y que me diga si lo que estoy comprando pues, o es carne o pescado, o puedo hablar con el señor que me vende las cosas. Pero si estuviera en un hospital de China y el médico me viniera a preguntar si quiero que me operen de tal de no sé qué, o si quiero que me manden a España, no sé, allí yo te aseguro que prefiero que venga una persona y me diga, está diciendo esto. O sea, yo creo que siempre va a haber aplicaciones delicadas o yo que sé, en temas igual de política. Sí, que necesitas a alguien, necesitas la garantía que te da un humano. Un sistema de inteligencia artificial es un replicador de patrones, podríamos decir, como te decía antes, que funcione en el 95% de los casos, pues puede fallar en el otro 5% y si es en un contexto inofensivo, no pasa nada porque falle ese 5% de las veces y en muchas ocasiones te va a ir súper bien, pero siempre va a haber ocasiones puntuales en las que va a hacer falta un traductor de verdad, una persona que haya estudiado traducción y interpretación. Belén, ¿qué retos o desafíos te encuentras en tu trabajo? Hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, lo de los acentos, dialectos, el tema Sí. ético. Yo creo que otro reto también bastante relevante es que es un campo que se mueve muy, muy rápido. Me pasa bastante habitualmente cuando voy a conferencias. Por ejemplo, yo escribo un paper y entre que lo envías a la conferencia, te lo revisan y vas a la conferencia a presentarlo, igual pasa medio año. Pues ahora ya vas a las conferencias y nada de lo que ves en la conferencia es relevante. Lo relevante de la conferencia es el networking, pero con los 6 meses que se pasan entre que tú termines el trabajo y se vaya a la conferencia, el trabajo se queda obsoleto. Entonces, digamos que es un campo muy exigente porque se mueve muy rápido hoy en día. Cada día tienes pero un montonazo de información que te llega nueva y que tienes que revisar. ¿Y cómo te actualizas? Porque no es que vayas, ¿no? Haya libros o yo qué sé, o formaciones continuas. Tienes que estar como metido un poco en las comunidades de investigadores de lo mismo. En el caso del campo de inteligencia artificial, por lo que sea, nos movemos mucho en Twitter. ¿En serio? Entonces, sí, yo tengo mi cuenta personal de Twitter y luego tengo mi cuenta profesional, que es un poco como LinkedIn, pero es Twitter. ¿Qué Y entonces, dices? sí, en Twitter, allí, pues cada vez que sale papers, trabajos nuevos, la gente los publica en Twitter. Y tienes que estar allí siguiendo a la gente relevante para tu campo, siguiendo a los investigadores que trabajan en cosas parecidas a los tuyos y entrando cada día en Twitter a ver qué es lo que está publicando la gente. Belén, comentabas, ¿no? Que uno de los retos es el tema de los sesgos. ¿Cómo crees que se trabajará? ¿O cómo se evita que haya sesgos en todos los datos que alimentan a todas estas redes neuronales? Es complicado, la verdad. Hay muchos trabajos en esta dirección hoy en día. Como te decía antes, pues por ejemplo, en el campo de la interpretabilidad, que es intentar entender qué es lo que hacen los modelos por dentro. Hay trabajos específicos de intentar explicar de dónde salen los sesgos en las respuestas que da un modelo basado en los datos que tú le has dado. Imagínate que en tus datos de entrenamiento tenías en inglés the doctor, traducido como el médico, en un 90% de tus datos. Y en el otro 10% de doctor se traducía a la médico. Pues al final, como decíamos también al principio del podcast, el modelo no, lo que va haciendo durante el entrenamiento es detectar si falla y si falla corregir. Entonces, ¿qué pasa cuando el 90% de las frases son el médico y el 10% son la médico? Pues que el modelo lo que aprende es que si dice la médico, tiene muchas más posibilidades de fallar.
¿no? Porque solo hay un 10% de veces que eso va a estar bien y un 90% restante va a estar mal. Justo el año pasado, cuando estuve en Meta, yo trabajé en un algoritmo que ahora es público, que le das un dataset y te cuantifica cuánta representación masculina, femenina y neutral hay en ese dataset. Luego también hay gente trabajando en herramientas para que, dado un dataset, pues te genere, digamos, que para cada frase te genere la paralela al otro género y así puedas tenerlo más balanceado y minimizar que el modelo pueda hacer esto. También hay gente trabajando en, por ejemplo, si ahora tú vas a Google, normalmente lo que va a pasar es que te va a dar las dos opciones. Y esto también es otra dirección de la investigación en el caso de la traducción, pues que si hay que traducir de doctor, te diga el médico y la médico. Sí, varios campos abiertos, no es un tema solucionado, pero sí hay varias estrategias. ¿Crees que equipos de trabajo más diversos favorecen a que haya menos sesgos? Sí, sí, eso seguro. De hecho, curiosamente, esto es algo de lo que yo siempre me quejo, pero la mayoría de la gente que trabaja en gender bias, en sesgos de género en el campo de la inteligencia artificial, curiosamente suelen ser mujeres. Y la gente que suele trabajar en idiomas de bajos recursos suele ser gente cuyo idioma no sería, al menos no hablan inglés de entrada, ¿sabes? Gente de comunidades raciales minoritarias en el sector. Por un lado, pues obviamente hay que trabajar en estos temas. A mí personalmente me da rabia que digamos que tengamos que ser las mujeres las únicas que arreglamos esto, que tenga que ser la gente pues de África la que se encarga de que funcione bien los idiomas africanos y los asiáticos que se tengan que encargar de los, ¿sabes? No, debería ser un problema general, pues que queremos que los modelos no tengan sesgos y a todos nos debe importar eso por igual. En ese sentido, no me gusta que esté la gente trabajando en esto específico. Creo que sí, que igual, si ya todos los equipos fueran más heterogéneos, digamos que ya de entrada la solución que se propone ya no tendrías igual este problema, o se habría tomado más en cuenta. Digamos que no tendría que haber un grupo de gente que prepara el modelo y luego las mujeres tenemos que ir a arreglar el género, otras gente pues tiene que arreglar los problemas raciales, pues no, ¿sabes? Tengo un grupo heterogéneo de entrada y ya de entrada pues genera un modelo que estos problemas sean, a ver, como te decía antes, es imposible quitar los sesgos del todo, a no ser que tuviéramos una sociedad sin sesgos, pero como mínimo igual no tan sesgados como están ahora. ¿Cómo llega una matemática a interesarse por la traducción simultánea? La verdad es que fue un poco por casualidad. Durante el grado de matemáticas, la verdad es que el grado de matemáticas en sí no me apasionaba muchísimo. El contenido me gustaba, pero digamos que no me acaba de convencer cómo está impartido en la facultad en la que yo lo hice. Y entonces, pues no sé, durante el grado en general a mí me llamaba la atención la inteligencia artificial. Mi padre trabaja en temas de tecnología, aunque no en inteligencia artificial, pero de vez en cuando él me iba enviando. Como sabe que yo estaba un poco así pues en cosas matemáticas, lo más parecido a lo que hace él, pues me iba enviando algún artículo así como los campos del futuro, inteligencia artificial, robótica, no sé qué, blockchain, ¿sabes? Y a mí, pues supongo que igual a raíz de un poco de ver eso. Y entonces cuando en su momento tuve que elegir de qué hacer prácticas o de qué hacer mi TFG, dije, mira, pues voy a ver esto de la inteligencia artificial, a ver si me gusta, lo voy a probar de verdad y a ver si me gusta. Entonces los profesores de mi facultad de inteligencia artificial pues no sabían mucho y me puse a contactar a profesores que de hecho, como anécdota graciosa, encontré la lista de todos los profesores que trabajaban en inteligencia artificial en un grupo de la UPC y decidí enviarle un correo solamente a las mujeres. Era muy larga y dije, mira, pues a las mujeres. Me propusieron un proyecto de traducción automática con una profesora que la adoro, de hecho está en Meta y voy a ir a trabajar con ella. Acabé en traducción automática un poco pues porque la verdad es que la vi a ella, vi su carrera y me inspiró y dije, mira, pues quiero trabajar con esta persona. Acabas matemáticas, empiezas máster en tecnologías avanzadas de las telecomunicaciones y ahora harás el doctorado. Para un mundo que evoluciona tan rápido, ¿no? Como decías, que en un mes ya han salido papers nuevos y se ha trabajado muchísimo, ¿cuál crees que es la formación que digas, buah, esta es la que me ha servido? Creo que me va a servir más el doctorado de lo que me han servido las dos anteriores, porque es como trabajar más de actualidad, ¿sabes? Es más pues estar eso al día en Twitter viendo lo que va publicando la gente. La verdad es que de mis formaciones anteriores es difícil valorar el grado en matemáticas, yo creo, porque por un lado los conocimientos son totalmente inútiles, o sea, son pues álgebra lineal, cosas abstractas. O sea, es todo muy, muy, muy abstracto. En ningún momento, ni yo que trabajo en inteligencia artificial, ni probablemente ninguno de mis compañeros de la carrera, en ningún momento de su trabajo de hoy en día van a necesitar aplicar directamente un conocimiento adquirido en la carrera. Pero en la carrera de matemáticas, los problemas son de demostrar cosas, ¿no? Te ponen ahí una frase, demuestra que si tal, ¿sabes? Es muy
lógica también y razonamiento. O sea, tienes que saberte todo un temario, realmente entenderlo muy bien y poder como establecer unas conexiones. Diría que en ese sentido igual es un poco diferente a una ingeniería, ¿no? Entonces creo que en cierto modo la carrera de matemáticas sí que te cambia la forma de pensar. Es verdad que los conocimientos en sí, te diría que son mucho más relevantes los del máster que los que aprendí en la carrera, pero por otro lado, pues igual yo no sería la persona que soy ahora y no razonaría como razono si no hubiera hecho el grado de matemáticas, ¿sabes? Y 2022 ganas el premio Donatic. ¿Qué supuso para ti ganar el premio Donatic? Pues la verdad, bastante orgullo personal. Como te decía, durante el grado en matemáticas no fue mi época favorita de mi vida y creo que allí hubo una parte importante que me generó mucho síndrome de la impostora, porque allí era como, pues te matabas a estudiar y luego en el examen te iba fatal. La verdad es que yo salí del grado de matemáticas, pero pensando que yo era tonta, pero súper tonta. Cuando hacía entrevistas para trabajar en empresas aquí en Barcelona, pues para hacer prácticas, me acuerdo de hablar con mis amigos y es que nos pasaba un poco a todos lo mismo. Todos teníamos como una sensación de que teníamos que ir a la entrevista a engañar a la empresa para que pensaran que nosotros éramos personas válidas. La verdad es que, o sea, tanto el premio Donatic como luego, pues, haber trabajado en las empresas donde he trabajado, pero sí que en particular el premio Donatic fue como un momento en el que me sentí muy orgullosa, fue como un poco, pero una superación personal, ¿no? De dejar atrás la etapa del grado de matemáticas donde me sentía que no era capaz de hacer nada bien y decir, mira, pues ahora estoy aquí, he encontrado lo mío, que igual no eran las matemáticas y era la inteligencia artificial y me va tan bien que incluso puedo llegar a ganar este premio. Muchas gracias por compartirlo, porque parece no. Si ahora miras la Belén de ahora, no te imaginas que la Belén hace unos añitos hacia atrás, pues lo estaba pasando un poco mal. Sí, sí, a mí esto me gusta mucho decirlo porque creo que no te vaya bien la ESO, que no te vaya bien el bachillerato, que no te vaya bien tu carrera, no significa para nada que no seas una persona lista o buena en algo. Significa igual pues que eso que estás haciendo no es lo tuyo. Yo hice telecos y me acuerdo de ir a exámenes de decir, es que me he equivocado de aula. De haber estudiado semanas y semanas y semanas y llegas ahí y dices, no sé qué ha pasado, pero definitivamente no es lo que yo he estudiado. Exacto, pues sí, lo mismo. ¿Y cómo es trabajar para las grandes tecnológicas, para Apple, para Amazon, ahora para Meta? La verdad es que es un poco, te sientes un poco como que estás definiendo el futuro, en cierto modo, diría yo. Bueno, la inteligencia artificial yo creo que es un campo que ya hoy en día está cambiando la realidad que vivimos y la va a seguir cambiando en los próximos años. Y donde se generan estos cambios impactantes es en estas empresas. Por ejemplo, pues el ChatGPT, que yo creo que es yo creo que es el ejemplo más claro para cualquier cosa de inteligencia artificial hoy en día, que es que, vamos, lo ha petado muchísimo. Y trabajar en las empresas que hacen estos modelos, pues sí que, no sé, la verdad es que la sensación de poder estar trabajando en cosas muy relevantes y que van a definir cómo va a ser el futuro. A ver, cuéntanos, ¿qué harás ahora en París, aparte de hacer el doctorado? Voy a hacer un doctorado en interpretabilidad de modelos de inteligencia artificial en general y consiste en eso, en entender qué es lo que está pasando por dentro del modelo y qué es lo que hace que el modelo dé unas respuestas u otras. La verdad es que creo que como a los matemáticos nos enseñan mucho a entender muy bien, a poder razonar muy bien y es como que cualquier cosa tienes que, un problema, no sé, hay que intentar entenderlo en profundidad, ¿no? Y con los modelos de inteligencia artificial pues pasa un poco esto de que como son una caja negra, pues puedes entender pues que hay unas capas, puedes entender las matemáticas de cómo funciona, pero entender realmente qué es lo que lleva el modelo a funcionar como funciona, bueno, es un campo todavía en exploración. Bueno, Belén, vamos para la ronda final de preguntas. ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer? Pues de pequeña me gustaba mucho leer, en plan cuando estaba en el instituto estaba siempre leyendo algún libro y la verdad que cuando me he ido haciendo más mayor, ya pues en la carrera, el estrés de estar estudiando y ahora ya pues es que ya no doy abasto suficiente con los papers que tengo que leerme y la verdad es que he dejado bastante de leer. Bueno, a ver si ahora en el viaje a París encuentras... Exacto. Igual ahora sí, en el doctorado tendré una vida más estable. Estos últimos años han sido un poco Me imagino. locura,
pero ahora me voy a estabilizar más, igual sé que tengo más tiempo. Si te pudieras llevar algo al futuro, ¿qué te llevarías? Igual la respuesta más inteligente para esta pregunta sería agua potable, viendo cómo estamos hoy en día. Pues no es mala, la respuesta. ¿Algún reto o objetivo en el que estés trabajando? En el doctorado me gustaría pues, poder hacer los modelos tan transparentes como sea posible. Y luego, por otro lado, igual no está tan relacionado con lo que voy a trabajar ahora, pero sí que es un objetivo que me gusta en general. Me gustaría en general hacer la comunicación entre la tecnología y las personas lo más fluida posible. En el sentido, pues yo he trabajado mucho con voz y siempre me gusta contar una anécdota, que es que mi abuela, que ahora mismo tiene 95 años, cuando tenía 90 o 92 o así, bueno, mi padre llevaba muchos años intentando enseñarle a usar una tablet para hacer una videollamada con nosotros, porque vive a 3 horas de Barcelona, que es donde vivimos nosotros, y era imposible. O sea, le enseñaba a hacerlo y 5 minutos más tarde ya se le había olvidado cómo se usaba la tablet. Y entonces, pues cuando tenía 90-92, mi padre decidió regalarle una Alexa. Y en cuanto le regalamos la Alexa, estaba cada día llamándonos para hacer una videollamada, porque claro, pasas de tener que coger un dispositivo y entrar en saber qué aplicación es, saber dónde está luego llamar, pasas a simplemente tener que decir, llama, Alexa, llama a tal. La comunicación verbal al final es como la forma más sencilla, más natural de comunicación entre humanos, ¿no? Cuando nacemos, cuando un niño pequeño tienes que enseñarle a escribir, pero hablar aprende solo. Es algo que sabemos hacer todos. Creo que el objetivo de poder comunicarse las personas con los ordenadores y poder hacerlo de forma hablada y no mediante un teclado, un ratón. Creo que ponen la tecnología en manos de gente que si no, no podría usarla, como por ejemplo mi abuela. Y a pesar de que yo ahora mismo no voy a trabajar estrictamente en esto, sí que es algo en lo que me gustaría trabajar. Qué anécdota más bonita, Belén. Una mujer que te inspire. Pues aquí yo siempre cojo a Marta Ruiz Costachusa, que es la profesora con la que empecé a trabajar aquí en la UPC y ahora voy a trabajar con ella en Meta y la verdad es que tiene una carrera admirable. Trabaja en temas de género ahora y en general ha trabajado siempre en traducción automática, como que nada la para, ¿sabes? Está viviendo en un montón de sitios en el mundo, tiene 3 hijos, que siempre se dice que a un hombre nunca le valorarías, ¿no? Que tenga una familia y una buena carrera profesional, nunca lo considerarías como algo a admirar, pero sinceramente creo que en la sociedad hoy en día lo ponen mucho más difícil, la sociedad le pone mucho más difícil mucho más difícil a las mujeres compatibilizar la carrera profesional con tener una familia. De hecho, hay estudios que dicen que cuando una mujer tiene hijos se frena su crecimiento profesional y en cambio para los hombres les aumenta, porque igual dicen, mira, tiene un hijo, vamos a darle un proyecto de más responsabilidad para que gane más dinero. No, y a las mujeres, ha tenido un hijo, estará ocupada, no vamos a darle el proyecto. Bueno, pues llamamiento a Marta que pase por el podcast. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a Belén de cuando era pequeña? Siempre he sido muy cortada de intentar no llamar la atención. Bueno, de hecho sigo siendo un poco así. Pero creo que realmente para conseguir oportunidades tienes que salir tú a buscarlas y en ese sentido como no te puedes permitir ser una persona cortada y no llamar la atención. No, o sea, yo siempre lo he visto como que no quiero llamar la atención, pero realmente ahora lo veo desde un punto de vista profesional y llamar la atención al final es algo positivo para tu carrera y creo que ahora lo estoy intentando cambiar ya, pero sí que creo que igual lo podría haber hecho desde antes y entonces sí que me daría ese consejo en general de no tener miedo a llamar la atención. Pues a seguir llamando la atención, Belén. Muchísimas gracias, Belén. Ha sido un placer. Espero que nos volvamos a ver en los premios Donatic o en algún otro evento y muchísima suerte con tu viaje a París, con el doctorado y con la nueva experiencia en Meta. Muchas gracias.